En el caso de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la sacarasa la convierte en glucosa y fructosa, y en el caso de la lactasa la convierte en glucosa y galactosa, que se van a incorporar a través de los GLUT o los SGLTs que les dije antes. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que somos intolerantes a la lactosa? Los pacientes que somos intolerantes a la lactosa, lo que ha sucedido es que a lo largo de nuestra vida hemos ido perdiendo la cantidad de enzima lactasa. Entonces, no es que no producimos del todo, ojo, repito, no es que no producimos del todo la enzima, es que la enzima... No, yo creí que era otro pastel. Yo creí que era otro pastel. ¿Alguien sabe qué es semen? Sí, ya está, pero no vino. Bien, entonces lo que pasa en los pacientes que son intolerantes a los lácteos es que conforme avanzamos en edad, yo digo avanzamos, no 30 años, conforme uno avanza en edad, uno va desarrollando intolerancia a los lácteos. ¿Por qué? Porque la cantidad de enzima que se produce en nuestro cuerpo es menor. Ojo, es menor, no significa que no se produce, siempre se produce, pero en menor cantidad. Generalmente los pacientes que desarrollan intolerancia a la lactosa en edades adultas son quienes se alimentaron de mucho lácteo durante su edad infante. Y particularmente les cuento mi anécdota. Yo crecí en una finca donde nuestra dieta era básicamente lácteo, ¿verdad? Desde chiquititos nosotros íbamos a ordeñar vacas con un jarrito de loza, y ahí nos echaban leche de la vaca al pie de la vaca y tomábamos litros, ¿verdad? Litros. Y tomábamos chocolate, pero chocolate con leche de vaca entera, y también tomábamos cuajada, y tomábamos leche condensada, pero casera, y tomábamos queso, y queso palmito, y yogur, y de todos los productos lácteos que ustedes se imaginen. ¿Qué pasó? Que comencé a desarrollar intolerancia a los lácteos. Digamos, a mí, un día de estos que los estudiantes del grupo 2 me invitaron a un tres leches, no sé por qué, me fue súper bien. O sea, me comí todo el tres leches y todo estuvo bien. Pero, por ejemplo, ayer que comí esas palomitas con queso cheddar, eso hoy me tiene enfermo. Siento algo en la panza. ¿Por qué? Porque posiblemente es la carga de lactosa que tiene ese alimento. Profe, y es que, digamos, yo soy intolerante a la lactosa, pero a veces yo como algunos helados no me caen mal. Pero cuando yo tomo leche de lactosa, si tomo un poquito me cae bien, pero cuando yo tomo cereal me sigue cayendo mal. No, es que no es por la leche, es por el cereal. Recuerden que los cereales también, para producirse, también utilizan lactosa. Muchos alimentos tienen lactosa. Ustedes revisan en las etiquetas nutricionales galletas, por ejemplo, embutidos, y tienen lactosa. Así, profe, y si uno, digamos, yo no recuerdo un momento en que yo no fuera intolerante a la lactosa. Bueno, cuando ocurre eso es por una carga genética. ¿Y si los bebés así, o sea, súper chiquitos, y les dan fórmula y, no sé, les caman cualquier tipo de fórmula? Claro. ¿Es congénito? Eso es congénito, pero ojo, eso no es deficiencia congénita de lactasa. Eso es intolerancia a la lactosa primaria, es decir, es una razón genética. Usted tiene menos cantidad de enzima. Repito, no es que no tenga enzimas, es que tiene menos cantidad, porque sí existen unos pacientes que no tienen lactasa y se llaman la enfermedad deficiencia congénita de lactasa, y se ha descrito en Noruega. En Noruega y en algunos países escandinavos. Profe, ¿cómo hace uno con los niños para decirle al papá, un ejemplo, es que padece papá? No, es darle lácteos y ver la respuesta. Y eso es lo que pasa, digamos, al chiquillo nace, le comienzan a dar leche materna, tiene lactosa, o le da leche de fórmula, y resulta ser que el chiquito comienza con distensión abdominal, comienza con vómito, con irritado, entonces se hace el diagnóstico que es intolerante a la lactosa. Entonces se le dan formas de lactosadas, o se le dan fórmulas que tengan menor cantidad de lactosa. O sea, siempre que uno pues, consume muchos lácteos, tiende a desarrollar esa intolerancia. No, ya te puedo enseñar el mapa del mundo, digamos, cómo se comporta eso. Ahora, los pacientes que son tolerantes a los lácteos a nivel del ileum, que es donde ocurre el mayor proceso digestivo y absortivo, entonces la lactosa es convertida en glucosa galactosa por la lactasa y en forma de monosacáridos se absorbe. Ahí no hay problema. En los pacientes que somos intolerantes a la lactosa, lo que pasa es que la lactosa cuando llega al ileum no ocurre esto, y entonces avanza hasta el colon. Recuerden que de ileum sigue el colon, ¿verdad? A través de la válvula ileocecal. Entonces aquí, ya en el colon, ya no hay lactasa. Y entonces, ¿qué ocurre?
que las bacterias utilizan esa lactosa como sustrato metabólico. Y las bacterias, que sí son muy jugadas y tienen un montón de enzimas, convierten esa lactosa en ácidos grasos de cadena corta, convierten esa lactosa en gases, y esto, en el caso de los ácidos orgánicos, jala agua, eso genera la diarrea. En el caso de los gases, generan la distensión abdominal, y eso es lo que da los síntomas de la intolerancia a la lactosa. La diarrea, distensión abdominal. También puede haber eructadera o eructos, también puede haber flatulencias, es decir, gases. O sea, el espectro es muy amplio, pero la mayoría de pacientes intolerantes a la lactosa lo que desarrollan es diarrea y distensión abdominal. Y eso ocurre, repito, por la actividad bacteriana sobre la lactosa que no pudo ser digerida, no pudo ser hidrolizada por la actividad de la lactasa. ¿Okay? La primaria, así se le llama, es la que ocurre con la edad. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que conforme voy avanzando en edad, cada vez voy siendo más intolerante. Eso es primaria. Esa es una intolerancia a la lactosa primaria. Si alguno de ustedes ha experimentado algo parecido, eso es una intolerancia primaria. Si a mí, por ejemplo, me dan un antibiótico y después del antibiótico desarrollo una diarrea producto del antibiótico y después quedo intolerante, eso sería una intolerancia secundaria. Porque hay una causa mediada. O por ejemplo, a alguien al que se le reseca un segmento del intestino producto de un traumatismo, un accidente de tránsito o una herida por arma blanca, arma de fuego, lo que sea, se le reseca un segmento del intestino, por ejemplo la región yeyunal o ileal, pues va a tener una intolerancia secundaria a esa resección intestinal. ¿Okay? Son diferentes. Tratamientos, bueno, el único tratamiento efectivo es suprimir el consumo de lácteos. Lo que pasa es que suprimir el consumo de lácteos es fácil cuando pensamos lácteos en leche, en queso, pero como la lactosa está presente en casi todos los alimentos procesados, pues se vuelve mucho más difícil. En el mundo, más o menos el 30% de los seres humanos padecemos intolerancia a los lácteos, de algún grado. Los países donde casi no hay intolerancia a los lácteos son Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los países de Europa y Rusia, bueno, Rusia es todo, y Australia. Pero los países donde hay mayor problemática es en América del Sur, en Sudáfrica y en la región del sudeste asiático. ¿Okay? Se cree que se debe a la mayor exposición a lácteos desde tempranas épocas de la vida, ¿verdad? Porque en estas regiones hay mucha ganadería, mucha producción. Pero es extraño porque un país como Australia, que es un país de ganadería, pero es ganadería de producción de carne. Entonces, se cree, como les decía antes, que a menor edad en la que usted comienza a probar los lácteos, específicamente los lácteos de otras especies, como en el caso de la vaca, pues desarrolla mayor intolerancia a los lácteos en edades tempranas de su vida. Doctor, ¿y por qué en Europa no se consume muchísimo queso, por ejemplo? Porque posiblemente, como te decía, es más por el consumo de lácteos enteros, ¿verdad? Que tienen la mayor cantidad de lactosa respecto a un queso, un yogur, por ejemplo. Bien, ahora, ¿por qué ocurrirá esto? ¿Por qué será que a mayor consumo de lácteos, mayor nivel de intolerancia a los lácteos? Porque los lácteos no son alimentos para los humanos. O sea, nosotros somos los únicos mamíferos que consumimos lácteos después del destete. Y además de ello, peor aún, de otra especie. Uno no va a Walmart a comprar leche materna. Uno va a comprar leche de una vaca o de una cabra. Es otra especie. Entonces los lácteos en realidad no son un alimento para los humanos, ¿verdad? Es que lo hemos adaptado por su accesibilidad, porque es muy fácil de mantener, y se obtienen varios derivados de los lácteos, pero en realidad los lácteos no son un alimento para los humanos, ¿verdad? O sea, no es un alimento esencial para los humanos. No hay nada que tenga la leche que sea esencial para nosotros que no se obtenga de otra fuente. Si pierden el calcio, pues tampoco, ¿verdad? El calcio presente en la leche es calcio unido a la caseína y es calcio que no se absorbe, por lo tanto tampoco es una fuente tan buena de calcio desde el punto de vista. De hecho es más agua. ¿Ah? De hecho es más agua. La leche. Bueno, la leche, sí, bueno, obviamente va a ser más agua porque es un líquido, pero más que agua son proteínas. Proteínas de origen animal. Y las proteínas de origen animal son inmunogénicas porque son de los animales, son de las vacas. Entonces generan toda una respuesta alérgica. Los niños que nacen de madres a las cuales se les da leche materna durante el embarazo son mucho más susceptibles a padecer de asma, rinitis y de enfermedades alérgicas. Y de hecho, los niños recién nacidos que se alimentan con fórmula vacunas, vacuna me refiero a de vacas, ¿verdad? Bovinas,
tienen mucho más riesgo de desarrollar alergia, dermatitis y enfermedades autoinmunitarias durante su vida. Eso está comprobado. Porque, repito, es leche de otra especie, con un montón de proteínas inmunogénicas, con anticuerpos. Cuando ustedes se mandan un vaso de leche, ahí van anticuerpos que la vaca hizo para el ternero, no para uno, mamulón, tomando leche ahí, ¿verdad? No, la leche es un alimento para el ternero. De hecho, vean que el ternero apenas comienza a caminar, deja de tomar leche. Sí, hasta los terneros dejan de tomar leche. Y los humanos, no, seguimos ahí tomando leche. No es un alimento para nosotros. Y por eso, inmunológicamente hablando, desarrollamos la intolerancia. Como diciendo, ya no más. Ya no queremos más lácteos en nuestra vida, ¿verdad? Posiblemente es una respuesta inmunológica, ¿verdad? Contra un componente que no es beneficioso para nosotros. Entonces hay tres causas de intolerancia, que ya les dije. La congénita, que es la deficiencia congénita de lactasa, que son muy pocos casos en Noruega. La temporal, que es la secundaria que les decía antes, después de una diarrea, después de una enfermedad, por ejemplo, de una malnutrición, después de una dosis de antibióticos. Y la genética, que es la que ocurre con el paso de la vida, la pérdida progresiva de lactasa que ocurre con la edad, que es el 70% de los casos. Otras opciones, utilizar lácteos delactosados, utilizar probióticos y prebióticos para disminuir un poco el metabolismo de esas bacterias, o, como acabamos de hacerlo, con el caso de la compañera que me dio una cápsula de lactasa, ¿verdad? Que es la enzima que básicamente se consume y disminuye un poco la sintomatología. Esto se debería tomar más o menos 1 o 2 minutos antes de comer el lácteo, pero en pacientes intolerantes, incluso después de algunas horas, da todavía beneficios, ¿verdad? Yo ahorita me comí un banano con 2 huevos, pero a los huevos les echan leche también. Entonces a mí, cuando a los huevos le echan leche, me cae pesadísimo. Y entonces comí, entonces ya siento distendido el abdomen, ¿verdad? Entonces, ahorita, después de unos minutos, el efecto de la enzima va a comenzar a actuar y ya va a comenzar a sentir menos síntomas. Pero es muy molesto, ¿verdad? Para los pacientes que son intolerantes, es muy molesto esa sensación. Bien, ya como les dije, nos queda nada más hablar de los monosacáridos, de los cuales desde el punto de vista digestivo no hay que decir nada porque no sufre digestión. Básicamente lo que hacen los monosacáridos es transportarse. El 90% de los monosacáridos de la dieta es glucosa y por lo tanto es en ella lo que nos vamos a centrar. Como les dije, hay 2 formas de incorporar la glucosa, los GLUT y los SGLTs, cuya traducción al inglés sería cotransportadores de glucosa con sodio, ¿verdad? Y en inglés es SGLT. Bueno, vamos con los GLUT. Los GLUT del ser humano son 14, hay 14 descritos, del GLUT 1 al GLUT 14. Los más importantes quizás son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que ya lo vamos a ver. Como les dije, los GLUT son proteínas de transporte pasivo, facilitado uniporte, porque transportan glucosa o otros monosacáridos siempre en una dirección. Participan en un montón de procesos bioquímicos, como es la glicemia, la regulación de la glicemia, la absorción de monosacáridos, por ejemplo, la absorción de fructosa en los espermatozoides, la reabsorción de glucosa a nivel tubular renal y el yeyuno, también a nivel de la lactación para favorecer el paso de glucosa por la leche materna para el producto que se llama manta, durante el ejercicio, un montón de funciones. Bueno, esos son los GLUT que me importa que sepan, ¿verdad? Entonces vamos con el GLUT 1. El GLUT 1 es muy importante porque el GLUT 1 lo vamos a encontrar en los eritrocitos. Y recuerden que los eritrocitos son tejidos glucosa dependientes. Entonces la única forma por la cual los eritrocitos se nutren, digamos así, es a través de la expresión de GLUT 1, que hace que la glucosa de la sangre, del plasma, entre en ellos por gradiente. ¿Okay? Muy importante. Vamos con el GLUT 2. El GLUT 2 es importantísimo porque es el GLUT mediante el cual la glucosa entra a la célula beta del páncreas. Y recuerden que la célula beta del páncreas es la que libera insulina. Entonces el GLUT 2 es el que sensa los niveles de glucosa en sangre para que cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre entren por el GLUT 2 a la célula beta del páncreas y la célula beta del páncreas libere insulina. Así que es muy importante. El GLUT 3 es importantísimo porque se expresa en 2 tejidos dependientes de glucosa, que son el sistema nervioso central y los tejidos placentarios. Cuando hablamos de placentarios nos referimos al corium y el amnios, es decir, a la placenta. Eso es muy importante.
Entonces el GLUT3 es el que permite que el cerebro reciba glucosa y también es el que permite que a través de la placenta llegue glucosa al producto. Recordemos que el producto ahí intrauterino se nutre de lo que la madre se nutre. Y la principal fuente energética de un producto en los primeros 2 trimestres del embarazo es la glucosa. Por eso les dije antes que la hipoglicemia es muy riesgosa en mujeres embarazadas. Porque no solamente la vida materna, la vida también de quien está creciendo intrauterinamente. El GLUT4 es muy importante porque es aquel GLUT que se trasloca con la actividad de la insulina. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Cuando la insulina se unía al receptor, se traslocaban GLUT4 para que la glucosa entre. Y el GLUT5 es muy importante porque aunque dice GLUT, transporta fructosa. Y la vamos a encontrar tanto en el intestino delgado como a nivel de las células germinales testiculares. Y eso tiene una importancia principalmente en el metabolismo de los espermatozoides, que son fructosa dependientes. ¿Ok? Entonces, eso necesito que lo sepan. ¿Ok? Cada GLUT y su rol, como les acabo de mencionar. Ya los otros elementos creo que no son necesarios que se los aprendan de memoria, pero eso que les acabo de mencionar sí que lo es. Bien. Bien, entonces con los monosacáridos, ¿verdad? No tenemos problema porque en el caso de la glucosa y el resto, pues entran mediante los GLUT. ¿Okay? Así que no hay problema. Sí quiero mencionarles que una vez que la glucosa y el resto de los monosacáridos entran en los enterocitos, también van a salir para llegar a ¿dónde? A la sangre, ¿verdad? Y esto ocurre generalmente mediante GLUT, que son principalmente GLUT1 y GLUT2. Son los que permiten que ya los monosacáridos salgan al lecho vascular, ¿verdad? La sangre. Entonces, ¿verdad? Aquí está lo que les mencionaba antes. Los eritrocitos expresan GLUT1, tejido cerebral, que es glucosa dependiente, que también expresa GLUT2, los tejidos placentarios también, y bueno, nos hacen falta la médula espinal, que también es un tejido glucosa dependiente, y ya. Esos son los tejidos glucosa dependientes, ¿verdad? Sistema nervioso central, tejidos embrionarios o fetales, los glóbulos rojos maduros y los tejidos placentarios. Bien, la otra forma en la que puede entrar la glucosa a las células es los SGLTs. Los SGLTs son un mecanismo menos importante, es decir, son más importantes los GLUT desde el punto de vista de cuánta glucosa entra a las células que lo que hacen los SGLTs. Los SGLTs, como les dije al principio del diagrama que les hice, son transportes pasivos, son proteínas facilitadoras, pero del tipo SYMPORT, es decir, que transportan 2 moléculas en una misma dirección. En este caso, con sodio. Entonces va a ser el monosacárido con sodio, como lo están viendo ustedes en esta imagen. Entonces se utiliza el gradiente del sodio, que está más concentrado afuera, es decir, en el lumen intestinal que dentro de los enterocitos. El sodio entra por gradiente y ese gradiente permite que entre la glucosa o el resto de los monosacáridos. En el ser humano, al día de hoy se han descrito 6 tipos de SGLTs, ¿verdad? Y básicamente los SGLTs funcionan mediante el mecanismo del ping-pong que yo les expliqué en la clase de transporte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos glucosa en el intestino, tenemos sodio en el intestino y gracias al SGLT que transporta sodio y glucosa, ambas moléculas, bueno, eso no es una molécula, esto es un catión. El catión y la molécula entran en el enterocito, a través de GLUT la glucosa sale, como les dije antes, principalmente GLUT1 y GLUT2, y en el caso del sodio, el sodio sale mediante la sodio-potasio ATPase, para mantener el gradiente del sodio. Recuerden que el sodio está más concentrado fuera de la célula que dentro, ¿verdad? Entonces, a la hora que el sodio sale, el potasio entra y se mantiene ahí el equilibrio de sodio y de potasio que ustedes ya conocen. Los SGLTs más importantes son el tipo 1 y el tipo 2. Son los únicos que ocupo que se aprendan, que son los que tienen una implicación clínica. El SGLT tipo 1, que es el primero, ¿verdad? Es el que acabamos de ver en la diapositiva, que se encuentra a nivel del intestino delgado. ¿Lo ven? Y él lo que hace es transportar glucosa o galactosa junto a sodio. Entonces, el sodio entra y junto con el sodio entra también la glucosa o la galactosa. Yo diría que esto explica como un 20% de la absorción de la glucosa intestinal. El otro 80% va por GLUT. ¿Okay?
Y ahora tenemos el SGLT tipo 2. El SGL tipo 2 se va a expresar principalmente a nivel renal, específicamente en el túbulo contorneado proximal. Y vean qué fácil yo me lo aprendí, porque tenemos un intestino y 2 riñones. Entonces el 1 en el intestino delgado y el 2 a nivel renal. Y bueno, el SGLT tipo 2 es muy importante a nivel del túbulo contorneado proximal porque es el que permite reabsorber el sodio y la glucosa. Recuerden que a nivel renal, el sodio y la glucosa se filtran prácticamente libres, pero se reabsorben en su gran mayoría. Y esto ocurre, como les mencionaba, a través, en parte, del SGLT tipo 2, que permite a nivel del túbulo contorneado distal, proximal, perdón, que se reabsorba el sodio, se reabsorba la glucosa y así no se pierda por la orina. Porque sería un problema, digamos, si uno perdiera todo el sodio y toda la glucosa que se filtra, llegaríamos a hipoglicemias e hiponatremias a cada momento, cada vez que orinamos, ¿verdad? Pero ahí también participan los glúteos. En la reabsorción renal de glucosa sí participa también el glucosa. Lo que pasa es que esa reabsorción renal mediada por GLUT es por gradiente. Es decir, la absorción va a ocurrir por gradiente. En otras palabras, si en el enterocito hay más glucosa que en el filtrado glomerular, no hay entrada de glucosa porque el gradiente está desplazado. La única forma en la que se reabsorbería mediante GLUT la glucosa, el filtrado urinario, es cuando hay hiperglucosuria, es decir, cuando tenemos demasiada glucosa en orina, que hay más gradiente afuera que adentro. Entonces el gradiente permite que pero si el gradiente está desplazado, que sería lo normal, porque vamos a ver, en la orina no debería haber glucosa, entonces más bien el gradiente del GLUT sería más bien de excreción de glucosa y no de reabsorción. No sé si he logrado explicar, ¿verdad? Porque al ser mecanismos de transporte masivos, dependen del gradiente. En otras palabras, para que todo me lo entienda más sencillo, la única forma en que un GLUT a nivel renal puede reabsorber glucosa es cuando haya mucha glucosa en el filtrado urinario. Si no lo hay, nunca va a entrar la glucosa, más bien saldría por el gradiente. En cambio, los SGLTs sí participan porque los SGLTs dependen del gradiente del sodio y generalmente se filtra todo el sodio a nivel renal y va a haber más sodio en el filtrado urinario que en el enterocito. Entonces el sodio entra por gradiente y ese gradiente permite que la glucosa entre también al enterocito. Entonces vean que hay diferentes tipos de SGLTs, de verdad, ya les dije, hay 6, los que me importan son el 1 y el 2, el 1 intestinal, el 2 que es a nivel renal. Claro, claro, de hecho es un blanco de acción farmacológico. Los SGLT tipo 2 que se encuentran en el túbulo contorneado proximal son el principal mecanismo de reabsorción de glucosa y de sodio a nivel de la nefrona. Entonces, si yo lo bloqueo, pues voy a tener eliminación de glucosa y eliminación de sodio, y eso es bueno en algunos pacientes. Si usted es un paciente sano, eliminar sodio es terrible porque hace una hiponatremia, y eliminar glucosa es terrible porque haya una hipoglicemia. Pero, si usted es un diabético, bloquear el SGLT tipo 2 es una buena estrategia, porque usted bota glucosa y el problema suyo es la hiperglicemia. Claro, hay fármacos bloqueadores de SGLT tipo 2, se utilizan para perder peso en pacientes, por ejemplo, porque al ser glucosúricos, usted pierde glucosa y al perder glucosa, pues tiene una mejora en el peso. Y también se utilizan pacientes con difícil manejo de la diabetes, también se puede usar. ¿Y en qué otro paciente se podrían utilizar? En pacientes hipertensos. ¿Ya? Un paciente hipertenso le ayuda a perder sodio. Entonces, al bloquear el SGLT tipo 2, ni se absorbe ni el sodio ni la glucosa, y entonces se eliminan mediante la orina. En otras palabras, un bloqueador de SGLT sería glucosúrico natriurético, es decir, favorece la eliminación de glucosa y de sodio. Y son fármacos que se venden en Costa Rica. En Costa Rica los hay. Son bloqueadores de SGLT tipo 2. ¿Okay? Entonces vean ustedes que todo lo que ustedes estudian conmigo son blancos de acción farmacológicos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué el profe de los ojos no los habló? Porque los ojos no son bloqueadores. Pero cuando ustedes lleguen a farmacología y alguien les diga, vamos a estudiar los bloqueadores de SGLT, ustedes ya saben qué es eso, ya saben cuál es el efecto que tiene. Entonces, si esta proteína hace que la glucosa entre y el sodio entre a las células epiteliales de la nefrona y llegue a la sangre, bloquearlo hace que se elimine. Y hay gente en la que uno ocupa que elimine glucosa, como un diabético.
O hay gente en la que uno ocupa que elimine sodio, como por ejemplo un paciente con hiperaldosteronismo o un paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial. Entonces, son blancos de acción. Y aquí están, SGLT tipo 1, su ubicación, bla, 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 bla. Y ya tenemos el SGLT tipo 2, ¿verdad? Vean qué importante lo que dice aquí. El SGLT tipo 1 tiene una participación de únicamente el 10% de la reabsorción renal de glucosa, mientras que el tipo 2 es el responsable del 90% de la reabsorción renal de glucosa. Muy importante. Bien, estamos. Entonces ya queda claro, bueno, y esa imagen que no me gusta, pero está muy bien, ¿verdad? Entonces aquí está lo que ya vimos, cómo el almidón se convierte finalmente en disacáridos o en monosacáridos, cómo los monosacáridos no sufren ningún cambio, sino que se absorben, y finalmente cómo los disacáridos se digieren enzimáticamente por las disacaridasas hasta formar monosacáridos y poderse absorber. ¿Okay? Bien, y ahora nos queda nada más, ya para terminar por hoy, ¿verdad?, el caso de las proteínas y los aminoácidos. Pero si quieren, tómense unos 5 minutos, ¿verdad?, para que tomen agua, porque los que comieron primero tienen sed. A ver, los que ya llevaron fisio, ¿por qué comer dulce da sed?